Vamos a seguir con nuestra agenda y para eso le voy a dar la bienvenida a Steve Vega. Él es CTO de ULI, quien nos va a compartir el tema, el papel de la telemedicina en Costa Rica, el caso específicamente de ULI. Él es cofundador y gerente de producto y tecnología en ULI, la cual es una HealthTech, una empresa HealthTech que conecta el ecosistema de salud con presencia en Centroamérica y México. Además es coordinador del Comité de Salud Digital de la Cámara de Salud de Costa Rica, cuenta con más de 15 años de experiencia en la creación de productos digitales y 10 años específicamente en el sector salud. Felicitaciones y bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Permiso. Bueno, buenos días para todos, espero que estén muy bien y bueno, primero que todo agradecer a los organizadores por la invitación al evento. Entonces, mi nombre es Steve Vega y como les decía, soy el CTO de ULI y hoy vengo a hablarles de lo que es el papel de la telemedicina en Costa Rica, hablándoles específicamente desde el caso de ULI. Entonces, como contexto y para empezar a hablarles de la historia que tuvimos con la telemedicina, es importante darles el contexto también de lo que es ULI. Entonces, nosotros somos una empresa de tecnología, estamos 100% enfocados en el área de la salud y este año casualmente estamos cumpliendo 10 años de haber arrancado. Arrancamos acá en Costa Rica, entonces somos una empresa que arrancamos acá y estamos ya en varios países de Latinoamérica, especialmente en México y otros países de Centroamérica. Entonces, ¿por qué fue que arrancamos? Y como ustedes saben, el sector salud tiene muchísimas ineficiencias que todavía hoy en día son bastante latentes. Y una de las principales es esa desconexión que existe entre los diferentes actores en el sector salud. Y esa desconexión causa muchos problemas, tanto ineficiencias en el acceso de datos. Es bastante difícil uno que vaya a una consulta y después pueda obtener sus datos. Normalmente tiene que ir a otra consulta y tiene que empezar prácticamente desde cero. Y eso afecta no solo los costos, porque muchas veces tenemos que duplicar datos, afecta los tiempos, porque también tenemos que perder mucho tiempo, volver a ingresar datos que ya incluso en el pasado nos habían pedido. Y lo más importante de todo es que al final eso afecta los resultados para los pacientes, porque la falta de esa conexión hace que el tratamiento y todo lo que tiene que ver con la consulta médica sea menos efectivo. Y por eso fue que nacimos. Nacimos con esta misión y este objetivo, que es el de conectar el ecosistema de salud en Latinoamérica. Y ya 10 años en el camino, esto es más o menos cómo se ve el ecosistema de ULI. Al día de hoy, más o menos 6 millones de pacientes se atienden anualmente a través de la plataforma de ULI. Eso contando con 12,000 profesionales de salud que están, como les decía, en Costa Rica, en México, en varios países de Centroamérica principalmente. Tenemos alrededor de 350 hospitales y centros médicos utilizando también ULI como parte de su plataforma. Estamos integrados ya también a más de 2.500 farmacias que utilizan nuestro ecosistema y también trabajamos en conjunto con 3 laboratorios farmacéuticos en varias soluciones. Entonces, eso es como un poco lo que tenemos hoy en el ecosistema de ULI. ¿Y qué es lo que hace nuestra solución? Precisamente trabajamos en poder conectar a los pacientes con los diferentes proveedores de salud, llámese los profesionales, los médicos, llámese las farmacéuticas, farmacias, etcétera, en poder brindar una solución integral en una misma plataforma. Estos son los productos que tenemos. Entonces, por un lado tenemos ULI Health, y ULI Health ayuda a los pacientes a poder encontrar profesionales de salud y agendar citas en línea con ellos. Entonces, esto incluye un directorio médico, incluye que puedan buscar por calificaciones, que también puedan ver el perfil del doctor, comparar precios. Y al final, aquí lo que estamos buscando es que el paciente pueda tomar una decisión informada sobre cuál es el médico idóneo para tratar su condición. Por otro lado, tenemos ULI Practice, que ULI Practice es la herramienta que utilizan los médicos y todo su equipo, y tanto personal administrativo como personal médico. Y esto incluye tanto agenda electrónica, expediente médico, telemedicina, que ya casi vamos a profundizar también en ese tema un poquito más, y otras cosas administrativas como facturación. Y finalmente tenemos ULI Vida, que ayuda a los pacientes a manejar todo lo que es su historia médica y sus citas. Entonces, ellos van a poder manejar toda la historia clínica de ellos y también de sus seres queridos. También ayudamos con lo que es la digitalización de programas de pacientes y estamos trabajando también en lo que es la parte de compra de medicamentos.
Entonces, rápidamente, ¿cómo se ve un journey de un paciente, de un doctor dentro del ecosistema de Juli? Entonces, imaginémonos a Julia, que es una paciente, y al doctor Vargas, que es un doctor, y el journey empieza con Julia teniendo la necesidad de buscar un médico. Entonces, Julia encuentra al doctor Vargas, entró a Juli Health, ella pudo comparar diferentes opciones y ver la opinión de otras personas y al final fácilmente agendar su cita. En el momento que agendó su cita, el doctor Vargas recibió una notificación y su equipo médico también, avisándole de que Julia acaba de agendar una cita con ellos. En el proceso y antes de que la cita se agende, Julia recibe recordatorios o información que le va a poder ayudar a confirmar su cita y también a saber cómo llegar al consultorio, si fuera una videollamada, cómo ingresar a esta videollamada. Y en ese caso, ya en el momento que se da la cita, el doctor Vargas atiende a Julia y guarda toda su información en el expediente de JuliPractice. Una vez ya tiene el expediente hecho y la consulta, el doctor Vargas tiene la opción de poder también enviarle su receta electrónica o su plan de tratamiento a Julia de forma digital, para que Julia, después ese plan de tratamiento que le llegó de forma digital, lo pueda guardar en JuliVida y puede tenerlo en conjunto ya con su historia médica y sus citas. Adicionalmente, si Julia tuviera un padecimiento crónico que necesita seguimiento continuo, ella también puede registrarse en un programa de pacientes que le ayuda a tener seguimiento de su condición y a recibir ciertos beneficios también. Entonces, todo esto que les conté es un resumen bastante corto de lo que hace Juli y lo quería dar como un contexto también de ahora la historia que les voy a contar de cómo fue que nació la telemedicina en Juli y en el contexto que estábamos en Costa Rica en ese momento. Entonces, para ver la historia de la telemedicina en Juli tenemos que remontarnos más o menos 2 años, que fue donde estábamos teniendo esta situación que ven acá. Y fue todo lo que pasó con el COVID de la pandemia. Si ven esta imagen, yo creo que muchos nos familiarizamos con esa nueva realidad que vivimos hace 2 años, de la cual nunca habíamos vivido antes y no estábamos acostumbrados. Y era que estábamos básicamente en una situación de encierro, donde los comercios tuvieron que cerrar, donde las personas estaban en sus casas, incluso muchos en su momento hasta teníamos miedo de salir a la calle por toda la situación nueva que se estaba viviendo. Y esto creó un impacto bastante fuerte en lo que es el comercio y todo lo que tiene que ver con los servicios que normalmente recibimos. Entonces, este impacto tuvo también un efecto en la adaptación que los diferentes comercios y servicios tuvieron que dar para seguir pudiendo llegar a sus clientes. Y en el caso de los comercios, que era el primer ejemplo que les estaba mostrando, se dice que la pandemia aceleró hasta 6 años la adopción de plataformas e-commerce. Eso quiere decir que en 2020 llegamos a donde estaba proyectado la adopción en 2026. Y todo esto se dio por la aceleración que los comercios tuvieron que tener para mantenerse relevante con sus clientes. Y yo creo que todos hoy somos testigos de que casi que cualquier producto que se nos ocurra que hoy vamos a comprar una tienda física, tenemos una alternativa para ir y conseguirlo de forma digital también en algún comercio electrónico. Entonces eso es una nueva realidad que vivimos gracias a todo este efecto que tuvimos. Y la realidad es que el sector salud no fue ajeno a esto. Y este dato que les doy es, hoy en día se siente o sea, no tienen idea de lo que impactó eso hace 2 años cuando estábamos en plena pandemia. Y es que en los primeros meses de pandemia, el 80% de las citas que estaban teniendo los médicos en el sector privado se cancelaron. Entonces, imagínense el impacto que tuvieron los médicos de que en cuestión de 2 meses perdieron el 80% de volumen de pacientes que estaban teniendo. Y el impacto es, o sea, se dan 2 partes principalmente. Si lo ven, por un lado, el tema de salud, y es que ese 80% de pacientes que dejaron ir a citas no es que no necesitaban salud y dejaron de tener necesidad de atención médica, es que la falta de acceso y incluso el no poder salir de sus casas evitó que las personas pudieran llegar a donde sus médicos. Y eso es un impacto que incluso hoy es difícil de medir en lo que tuvo en la salud de las personas. Y por otro lado, también tuvimos un impacto económico bastante fuerte. El sector privado, como les digo, tuvieron un impacto enorme
y donde incluso los médicos pensaban en cerrar su consultorio porque realmente el golpe que tuvieron los ingresos fue muy fuerte y había una incertidumbre muy alta de cómo manejar esto. Entonces, en Juli, obviamente no éramos ajenos a esta situación y nos dimos a la tarea de ir y conversar con los médicos. De hecho, los médicos nos buscaban montones y realmente en ese momento nos decían que tenían dos necesidades principales que estaban buscando que las pudiéramos resolver. Entonces, uno era el poder innovar y reinventar sus servicios, similar a como estaba pasando con el comercio electrónico, donde todos ya estaban buscando cómo poder vender en línea. Los médicos estaban viendo esa necesidad, cómo puedo mantenerme relevante con mis pacientes en este tema, en este momento que es tan difícil. Y por otro lado, definitivamente ellos querían poder mantener la relación con sus pacientes. Habían médicos que en ese momento nos llamaban y nos decían, mira, es que los pacientes me están llamando, me están diciendo, necesito atención de salud, pero no sé qué decirles porque realmente no sé cómo llegar a ellos, no sé cómo coordinar todo este tema, entonces necesitamos ayuda. ¿Qué hacemos? En ese momento fue que empezamos en Juli a pensar en la telemedicina como una herramienta para poder generar ese puente de acceso que no se estaba dando con los doctores y con los pacientes. Y la primera pregunta que nos hicimos es, siquiera es viable que en Costa Rica la telemedicina se pueda dar y que realmente si se pone a disposición la herramienta que pueda tener una adopción. Y algo que realmente creo que como país tuvimos y tenemos una posición privilegiada que hizo que este tipo de herramientas funcionara mejor, es que hemos hecho un muy buen trabajo como país en lo que es la penetración del uso de Internet. Y si ven, en Costa Rica tenemos más de un 85% de penetración de Internet entre la población, que si ven el promedio de Latinoamérica, que es 66%, incluso algún promedio de algunos de nuestros vecinos de Costa Rica prácticamente está a un nivel de primer mundo en cuanto a penetración de Internet. Y eso hizo que fuera muy factible pensar de que si íbamos a poner a disposición de las personas una solución de telemedicina, íbamos a poder abarcar un gran porcentaje de la población. Y bueno, nos pusimos manos a la obra y una vez tomamos la decisión, empezamos a trabajar en esa solución. La realidad es que en ese momento cada día contaba para los médicos y para los pacientes. Entonces trabajamos casi que lo que llamamos un sprint de 2 semanas en tratar de generar las alianzas que necesitábamos, el desarrollo, el diseño, la comunicación con los clientes y al final logramos lanzar lo que fue la primera versión de telemedicina a mediados del año 2020. Adicionalmente a eso, como les decía, el impacto que tuvimos en el COVID no fue solo un tema de acceso, sino que también era un tema económico. Y muchos médicos con el golpe que estaban teniendo, realmente adicionalmente a cómo darles acceso, pensamos en también cómo podíamos generar un alivio económico en un momento que era tan difícil para ellos y también para los pacientes. Entonces creamos esta campaña que se llamó Aliados para la Salud, que en conjunto con algunas instituciones como AstraZeneca, como Auge y como la Embajada Británica, lo que hicimos fue darle acceso gratuito a todos los doctores que estaban en Juli por 3 meses, precisamente para poder darles un alivio económico y que pudieran empezar a utilizar esto. Y adicionalmente incluso lo llegamos a abrir para que en toda la región cualquier doctor que necesitara atender a sus pacientes por medio de telemedicina también lo pudiera hacer. Entonces esto nos ayudó también bastante en acelerar esa adopción de la telemedicina. Bueno, entonces esto que les conté es el contexto de lo que pasó en esos primeros años, en esos primeros meses de la pandemia, perdón. Pero ya han pasado más de 2 años desde ese momento. Y quisiera mostrarles también un poco de datos de cómo se ha comportado la medicina en el tiempo, porque aquí podemos ver bastantes cosas interesantes. Entonces, por un lado, lo que les estoy mostrando acá es la cantidad de profesionales que están utilizando telemedicina en el sector privado. Entonces, en 2020, si ven, tuvimos una adopción de más del 40%, que en el 2021 se mantuvo prácticamente igual. Y es que las características de cierres, de acceso, todavía teníamos la pandemia bastante presente y esa adopción se mantuvo en estos números. El dato más interesante, yo creo, es ver lo que ha pasado en 2022.
Y es que lo que teníamos mucho en mente es qué va a pasar una vez volvamos a la realidad que teníamos antes de la pandemia. La gente va a volver a solo dar consulta presencial como se daba y quitar la telemedicina, o la telemedicina vino para quedarse. Y si ven el gráfico, la realidad es que una muy buena parte de los doctores que empezaron a dar telemedicina continuaron dando telemedicina después de que la pandemia concluyó. Y bueno, o tuvimos ya una nueva normalidad en cuanto a la pandemia. Y otra cosa muy interesante es, si ven, a pesar de que hay menos, el porcentaje de doctores dando telemedicina bajó un poco, aunque se mantuvo bastante bien, la cantidad de consultas por telemedicina aumentó más de un 80% con respecto a los años anteriores. Entonces eso quiere decir que los médicos que están dando telemedicina lo están haciendo cada vez más y de forma más frecuente. Y otro punto interesante que les quería mostrar es también que cómo la telemedicina tuvo diferentes comportamientos entre diferentes especialidades. La realidad es que los profesionales de salud tienen un rango muy amplio y hubo especialidades donde la telemedicina tuvo un auge bastante interesante. Y si ven acá, por ejemplo, los psicólogos y los psiquiatras han encontrado en la telemedicina una herramienta bastante importante para dar su consulta. Entonces, más de un 60% de estos profesionales están utilizando hoy en día la telemedicina en su día a día. Y lo interesante también es que hay especialidades que uno tal vez de inicio no hubiera pensado que hubieran sido, digamos, que personas que hubieran utilizado la telemedicina con frecuencia. Y por ejemplo, los dermatólogos, otorrinos y urólogos, al menos para mí en un inicio hubiera pensado que eso hubiera sido el caso. Sin embargo, este tipo de especialidades, profundizando un poquito en las razones, han visto la telemedicina como una muy buena herramienta para, después de haber tenido una primera consulta presencial con el paciente, haberle hecho su examen físico, darle dado su tratamiento, se convirtió en una forma muy conveniente para el paciente y para el médico de poder tener consultas de seguimiento. Entonces, eso lo vemos en otras especialidades también. Y ahora un poquito adelante les voy a contar algunos de los beneficios y casos de uso que hemos visto en telemedicina. Entonces, bueno, ya un poquito vimos la historia de cómo arrancamos con telemedicina, los resultados que hemos visto y ahora qué sigue, porque todavía hay camino adelante para la telemedicina. Y es que aunque vieron ese crecimiento que les estaba mostrando tanto en los doctores como en la cantidad de telemedicinas que se da, la realidad es que la telemedicina todavía hoy en día corresponde a un porcentaje muy pequeño de las consultas de los médicos. Y para que se haga una idea, está menos de un 2% de la totalidad de consultas que dan los médicos. Y hay barreras que todavía tenemos que superar para que la adopción de la telemedicina todavía crezca. Por un lado está el desconocimiento y nos hemos encontrado muy frecuentemente casos de médicos que todavía, incluso en temas regulatorios, mira, es legal dar consultas por telemedicina o incluso es cierto que tengo que cobrar menos a los pacientes si doy la consulta por telemedicina. ¿O será que yo puedo darle un tratamiento o un plan de seguimiento al paciente si yo estoy dando una consulta por telemedicina? Y son preguntas que muchos médicos no responden y básicamente, dado ese desconocimiento, optan por ni siquiera probar la telemedicina. Otro de los casos que hemos visto es el miedo a la reacción y a la percepción de los pacientes. Y es que todavía tenemos una idea, al menos en el sector médico, de que los pacientes van a percibir una consulta remota como una consulta de menor calidad a si fuera una consulta presencial. Y eso es algo que ese miedo de cómo los pacientes van a tomar el servicio de esa manera, incluso en casos donde no les puedan resolver de forma remota y tengan que decirles que vayan a una consulta presencial, les da como temor poder enfrentar esa situación y por ende optan en no ingresar.
Y definitivamente todavía tenemos un punto de barreras tecnológicas, y es que la telemedicina presenta retos también en cómo puedo coordinar con el paciente para que entre a la telemedicina. También si yo tengo el equipo y la computadora y sé cómo hacerlo, y a veces el médico es un poco, le da un poco miedo al cambio, de probar algo nuevo. Entonces básicamente eso es otra barrera que tenemos que superar para que la telemedicina empiece a probarse cada vez más y tenga más auge. Ok, y hablando un poco de lo bueno, y quería contarles beneficios que hemos visto también por el uso de la telemedicina en estos años que hemos tenido esta experiencia. Y es que hay escenarios muy interesantes donde la telemedicina ha ayudado bastante. Por ejemplo, está el tema de la orientación inicial a pacientes, que realmente creo que ha sido una herramienta que tal vez algunos no pensábamos y ha sido muy útil. En lo personal, a mí me pasó, yo fui de los que tuve COVID en una de las primeras olas en 2020, y la realidad es que en ese momento estaba con mi esposa en la casa, estábamos encerrados y en realidad en ese momento uno no salía. Y la verdad es que la telemedicina me sirvió como una herramienta bastante buena para yo tener acceso a un profesional de salud que nos pudo guiar en qué podíamos tomar, nos pudo guiar también en qué síntomas a ponerle atención en caso de que tuviéramos que ir por algún tipo de emergencia. Y la verdad pudimos tener seguimiento en esas semanas que estuvimos con COVID, que de otra manera hubiera sido bastante difícil tener un seguimiento tan cercano. Y ese caso también lo hemos visto a través de estos años con otro tipo de profesionales, donde los pacientes tal vez no saben a qué tipo de médico tienen que ir, o no saben cómo empezar a su tratamiento, y la telemedicina se les hace una forma muy conveniente tener un primer contacto con un profesional de salud que los puede guiar, incluso decirles, ok, te voy a referir a un médico que te puede ver, o puedes venir acá. Incluso a veces ni siquiera les dicen que no es necesario una atención adicional. Por otro lado, hemos visto que es súper importante la disminución de barreras de transporte, y es que el acceso en COVID se daba porque la gente no salía, pero también se dan muchos escenarios donde personas están largo, a veces incluso nos pasa que estamos de vacaciones, necesitamos algún tipo de asesoría médica, y la telemedicina se vuelve una muy buena herramienta para que no tengamos que trasladarnos a veces por largas distancias para acceder a profesionales de salud que nos puedan guiar. Y adicionalmente, también, como les decía, en el caso de los dermatólogos y algunos otros médicos, se vuelve una herramienta muy conveniente para el seguimiento de los pacientes, donde tal vez a veces son consultas muy cortitas, donde lo que necesitan es ver cómo te ha ido con el tratamiento, necesitan chequear si necesitas algún tipo de seguimiento adicional, y la telemedicina se vuelve bastante conveniente para esto. Entonces, en resumidas cuentas, el caso que les acabo de mostrar de la telemedicina es un ejemplo de cómo la tecnología y la innovación se puede utilizar en un momento de que hay una necesidad fuerte para resolver un problema, y que realmente se puede poner a disposición del ecosistema para el beneficio de todos, y especialmente de los pacientes. Entonces, este es un caso, pero estoy seguro que tenemos un montón más. Ya hemos visto algunas presentaciones ahora, y probablemente vamos a ver más de otros escenarios donde la tecnología y la innovación nos pueden ayudar a resolver problemas. Y yo creo que con la mentalidad que tenemos que salir todos siempre es en cómo podemos seguir haciendo esa transformación digital en beneficio del paciente, que es al final creo que la razón por la que todos nos metemos en salud. Entonces, les agradezco mucho, y bueno, gracias por el espacio.